Yo, Jesús, la única vez que el Señor usa su nombre humano y la advertencia que pocos toman en serio. Buenas noches, mis hermanos, hermanas, espero que se encuentren muy bien. Les habla Luis Luker y estamos hoy aquí 27 de agosto, ¿verdad? Del 2026 en el estudio bíblico de hoy jueves. Bueno, mis hermanos, qué gusto que ustedes estén aquí acompañándonos en esta oportunidad y cada día más nos acercamos, ¿verdad? Para ya finalizar lo que es este hermoso estudio del libro del Apocalipsis. Estamos ya muy, pero muy cerca de finalizarlo. Hoy en esta oportunidad, como dije, ya escucharon el título que vamos a ver hoy, ¿verdad? En continuación de lo que hemos venido estudiando desde que iniciamos, ¿verdad? En el capítulo 1 y hemos venido avanzando y hemos venido aprendiendo sumamente demasiado con respecto de la palabra y respecto a este libro, ¿verdad? Del Apocalipsis. Entonces, antes de iniciar, ¿verdad? A orar, voy a hacer un breve resumen, ¿verdad? De lo que habíamos visto la semana anterior, nada más para que nos acordemos qué fue lo que estuvimos viendo y que usted lo tenga ahí en su memoria, ¿verdad? Y que se acuerde para poder continuar y que el hilo de lo que estamos estudiando no se pierda, sino que podamos comprender bien qué es lo que hemos llevado hasta este momento y cómo es que estamos en este preciso instante. Entonces, antes de orar, mis hermanos, voy a dar este pequeño resumen. En el estudio anterior de la semana pasada, si ustedes recuerdan, nos habíamos adentrado en lo que era la lista de aquellos que van a ser excluidos de la Nueva Jerusalén. En esta lista que nosotros estudiamos, habíamos visto que específicamente fue en el versículo 15 que estábamos analizando, que de hecho no pasamos de ahí por analizar todas estas listas. Ahí vimos los primeros que están en la lista. Habíamos visto a los perros, que eso lo vimos en la semana tras anterior, ¿verdad? Ya la semana pasada habíamos visto a los hechiceros, ¿verdad? De una palabra griega que es pharmakoi. Estas son personas que buscan poder espiritual fuera de Dios y habíamos estudiado esto, ¿verdad? ¿De dónde surge todo esto? Que esto surge o tiene raíces en Babel y manifestaciones modernas, por ejemplo, con la ayahuasca, las guías proféticas, ¿verdad? De los falsos profetas y de los falsos apóstoles. Vimos también a los fornicarios, del griego pornoi, los que practican la inmoralidad sexual, incluyendo la pornografía y las relaciones fuera del matrimonio. Y todo aquello que tenga que ver, ¿verdad? De índole sexual, cualquiera que usted se imagine, ahí entran los fornicarios. Vimos también a los homicidas, ¿verdad? De una palabra griega que es phoneis, los que quitan la vida, incluyendo, hicimos una reflexión muy delicada, ¿verdad? Sobre el suicidio la semana pasada con respecto a esto. Vimos también la semana pasada los idólatras, ¿verdad? De una palabra griega que es un poco compleja de decirla, que es eidololatrai. No solamente son los que adoran estatuas, no solo estatuas de yeso, de madera, de hierro, no, sino también los avaros, los que buscan poder o placer o cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. Y también vimos, en esa última lista, vimos los que aman y hacen mentira. Los que han hecho, por ejemplo, del engaño su forma de vida, contrastándola con Cristo, ¿verdad? Que es la verdad absoluta. Pero ahora, mis hermanos, ya llegamos a los versículos que nos toca el día de hoy, que vamos a ver, versículos del 16 hasta el 18. Espero si podemos avanzar más, pero creo que vamos a poder ver hasta el 18. Y vamos a ver cómo el tono cambia radicalmente de lo que vamos a estudiar en estos versículos. Después de la lista, ¿verdad? De todos los excluidos, de verdad, de la Nueva Jerusalén, Jesús, aquí en lo que vamos a ver, Jesús se presenta a sí mismo con 3 títulos poderosos: la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Pero antes de todo eso, Jesús dice algo que debería, y ojo, digo debería, de estremecernos a ustedes y a mí cuando Él dice: yo, Jesús. Esta, mis hermanos, pongan atención, porque esta es la única vez en todo el Apocalipsis que el Señor Jesús utiliza su nombre humano. Ajá, es la única vez que lo menciona. Aquí Él no dice el alfa y el omega, aunque Él lo es, sabemos que Jesús es el alfa y el omega. Aquí no es el principio y el fin, es Jesús. El nombre que le pusieron al nacer, el nombre que significa Salvador, el nombre que conecta con su humanidad, con su muerte, con su resurrección. Y después de todo esto viene la invitación más hermosa de toda la Biblia, que dice el Espíritu, ojo, que dice, lo vamos a ver más adelante, que dice el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y después, mis hermanos, la advertencia más solemne: no añadir ni quitar de las palabras de este libro. Amén. Entonces, para orar y antes de iniciar, hoy vamos a contemplar la gloria de Cristo en su humanidad, a recibir su invitación y a tomar en serio su advertencia. Amén. Entonces, vamos a iniciar orando para dar gracias a Dios por esta noche y para que Él nos dirija también, el Señor, con su Santo Espíritu, a que lo que vayamos a enseñar sea conforme a su voluntad. Amén. Vamos conmigo. Padre bendito, gracias te damos en esta noche hermosa, Señor, 27 de agosto, cómo ha avanzado el tiempo. Gracias por tu misericordia, porque aunque no la merecemos, tú la das, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu paciencia, por tu amor, por tu gracia.
Y hoy en esta noche, Señor, venimos ante ti, Señor, rendidos definitivamente, suplicándote, Señor, que tú limpies de nosotros cualquier contaminación, cualquier suciedad, cualquier cosa que haya manchado nuestras vestiduras, sea el enojo, sea cualquier tipo de pecado, lo que sea. Perdónanos, Señor, y límpianos. En el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a profundizar más en este hermoso libro, Señor, de lo que vamos a ir viendo. Ayúdanos no solamente a comprenderlo, Señor, y a conocerlo, sino a practicar aquello que debemos de practicar, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder ser santos, limpios y transparentes delante de ti. En el nombre de Jesús. Y que lo que vayamos a aprender, Señor, de verdad podamos, Señor, no solo honrarte a ti, sino llevarlo a la práctica con nuestro prójimo. En el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias y alumbra los ojos del entendimiento de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, en el nombre de Jesús. Y que esta palabra llegue, Señor, a muchas personas que tienen, Señor, esa sed y esa necesidad de conocerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, estamos en el versículo 16 del capítulo 22 para que no se lo pierdan. Entonces, me gustaría, voy a buscar algo para ver, sí, aquí lo tengo. Aquí está mi Biblia para buscar el capítulo 22. Habíamos quedado, mis hermanos, solo voy a leer lo que habíamos visto la semana anterior, que habíamos visto el versículo 15. Capítulo 22, versículo 15, habíamos quedado que dice, más los perros, ¿verdad? Dice, estarán fuera. Ojo, ojo, más los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Vamos al 16, aquí lo tengo en la pantalla. Yo lo voy a leer para ustedes, pero vayan ustedes al versículo 16 en sus Biblias, por favor. Y siempre tengan sus Biblias, por favor. Dice el texto del capítulo 22, versículo 16 para iniciar. Dice el texto, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Eso dice el texto bíblico, hermoso texto, y vamos a irlo viendo para poder comprender varias cosas que el texto nos muestra y nos enseña ahí en su estructura y en la gramática, para que veamos y aprendamos lo que el Señor quiere exactamente que aprendamos. Y aquí hay algo hermoso, mis hermanos, aquí hay algo hermoso y significativo en esta declaración de este versículo. Como dije ahorita al inicio, es la única vez en todo el Apocalipsis que el Señor usa su nombre humano respecto a sí mismo. En los versículos anteriores, como habíamos visto, ¿verdad? El versículo 13, se había presentado Jesús con títulos majestuosos como el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. En esos los habíamos visto así. Títulos que, dicho sea de paso, hablan de su deidad, de su eternidad, de su gloria como creador y como soberano. Pero vean qué hermoso. Ahora aquí en el versículo 16 dice simplemente yo Jesús. Nada más dice así, yo Jesús. Hermoso. Entonces, con respecto a esto, con ese hermoso nombre, yo Jesús, él dice yo Jesús, quiero que veamos algo interesante con respecto al significado del nombre de Jesús. Pongan atención, el nombre de Jesús, porque hay que entenderlo y hay que conocerlo también. El nombre de Jesús, mis hermanos, es el equivalente del nombre, ojo con esto, es el equivalente griego, y repito esto mejor para que se entienda bien. El nombre de Jesús es el equivalente griego del nombre hebreo Josué. Sí, de ahí surge. Ahora, ¿qué significa, mis hermanos, libertador o Jehová salva? Pongan atención. En el griego del Nuevo Testamento, esta palabra o el nombre de Jesús es Iesous. Esta es la transliteración del arameo Yeshua. Pongan atención, que es una forma abreviada de Yehoshua. Es una forma abreviada. Esto no fue un nombre, y quiero que entiendan, esto no fue un nombre escogido al azar o por mera coincidencia. No, fue puesto por orden divina. Por ejemplo, escuchen lo que dice este texto bíblico para que todos podamos comprender. Dice el texto, y dará a luz, pongan atención, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, pongan atención, salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Un ángel, mis hermanos, le anunció a José, ¿verdad?, que ese sería el nombre del niño que iba a nacer del vientre de María. No era un nombre común y corriente, era una declaración de misión. Es decir, Jesús vendría a libertar y a salvar. ¿Y saben qué es lo hermoso? Bueno, lo hermoso es que el nombre que le fue dado al nacer es el mismo que Jesús posee ahora mismo, en este preciso instante. No cambió al resucitar, no lo dejó al ascender al cielo. No, sigue siendo Jesús el libertador, el salvador. Ahora, vamos a hacer esto para poder entender el nombre de Jesús. Voy a hacerlo así para que lo veamos como una presentación. Del griego viene como Iesous, así se escribe en el griego. Jesús proviene del griego Iesous, es el nombre que significa Jehová salva. Es el nombre que conecta al hombre Dios con su misión redentora.
Luego, veamos la imagen gramatical para comprender. Por ejemplo, así como un nombre propio en español, por ejemplo, identifica a una persona, por ejemplo, Pedro, María, etc. El nombre Iesous en el griego significa o identifica, mejor dicho, al Salvador, pero también revela su propósito. ¿Cuál? Salvar. Eso es lo que revela su propósito de salvar. Ahora, quiero hacerle una explicación más simple. El nombre, mis hermanos, no es una etiqueta vacía, porque no lo es. Es una declaración de lo que Él es y lo que Él vino a hacer. Cada vez que usted y yo, ojo, cada vez que usted y yo pronunciamos el nombre Jesús, nosotros estamos diciendo el Señor salva. En el nombre de Jesús, estamos diciendo en el nombre del Señor salva. El Señor salva. Cada vez que decimos Jesús, estamos diciendo el Señor salva. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión teológica con respecto al nombre de Jesús? El nombre, mis hermanos, que recibió Jesús al nacer es el mismo que Él tiene ahora en la gloria en la que Él está ahora. Su identidad como Salvador no cambió. El Jesús que caminó sobre la tierra es exactamente el mismo que reina en el cielo y que va a venir otra vez y viene. Entonces, en este punto, porque no solamente podemos quedarnos con esto, quiero hacer el análisis porque debemos de hacerlo. Vamos a hacer el análisis del hebreo de Yehoshua. Yehoshua, ahí en pantalla ustedes lo van a ver. Yehoshua. Yehoshua, mis hermanos, es un nombre compuesto de dos partes. De dos partes, una juxtaposición. Viene de Yeho, esa Yeho, mis hermanos, y repito, lo van a tener en pantalla para que vayan viendo lo que yo estoy hablando. Yeho es una forma abreviada del nombre de Dios, o sea, del tetragramatón, las cuatro grandes letras, la Y, la H, la W y la H, que es Jehová el Señor. Y la otra palabra, Shua, que significa salvar, libertar o socorrer. Literalmente, si lo juntamos y lo leemos todo, diría de esta forma: Jehová es salvación, Jehová salva. Eso es en el análisis del hebreo Yehoshua. Ese es el hebreo Yehoshua. Ese es el análisis de Yehoshua. Ahora, veamos el análisis de la palabra griega o del nombre en griego de Iesous. Iesous en el griego es la transliteración griega del arameo Yeshua. Para que lo entendamos, ese, mis hermanos, es un nombre propio en nominativo, utilizado para identificar a la persona de Cristo Jesús. Por ejemplo, en Filipenses 2, del 9 al 10, el apóstol Pablo dice que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, refiriéndose al nombre de Iesous en el griego, como el nombre supremo ante el cual toda rodilla se doblará. Entonces, Luque, vamos a ver esto. ¿Cuál es la conexión con el Antiguo Testamento? El nombre Yehoshua, que es Josué, fue dado al sucesor de Moisés. Ustedes lo leerán ahí cuando lean el Antiguo Testamento. El hombre que guió a Israel a la tierra prometida. Pero Josué, Josué, fue solo un tipo, una sombra del verdadero Josué. Jesús, que guía a su pueblo a la promesa eterna del descanso celestial. Ustedes, por favor, pueden leer en su casa Hebreos capítulo 4, versículos del 8 al 9 para que comprendan un poco más esta idea. El nombre, mis hermanos, profetizaba su misión. Él salvaría a su pueblo no de enemigos terrenales, sino de sus pecados, que esa era la urgencia. Entonces veamos la aplicación en esto que estamos hablando del nombre de Jesús. El nombre de Jesús, mis hermanos, no es un título vacío ni hueco. Es una promesa viva. Cuando ustedes y yo invocamos su nombre, usted y yo estamos apelando, ojo, usted y yo estamos apelando a su obra consumada. Él salva. No importa cuán grande sea el pecado suyo o mío, cuán profundo sea el abismo en el que estemos, cuán oscura sea la noche, el nombre de Jesús sigue siendo el mismo. El Señor salva. Y ese nombre, mis hermanos, tiene poder para salvar a todo aquel que lo invoca con fe, como dice Romanos 10:13. Amén. Entonces, veamos el nombre, mis hermanos, también que conecta con su humanidad. Por ejemplo, cuando Jesús, mis hermanos, cuando Jesús se presenta como el alfa y la omega, como lo vimos en el versículo 13, nosotros estamos, cuando Él se presenta como el alfa y el omega, estamos ante el Dios eterno. Pero cuando Él dice, yo Jesús, estamos ante el hombre que caminó por Galilea, el que tuvo hambre, el que lloró, el que sangró en la cruz, el que se cansó. Este nombre, repito, este nombre lo asocia cuando nosotros escuchamos el nombre de Jesús o Él dice yo Jesús, este nombre lo asocia a Él con su humanidad. ¿Por qué con su humanidad? Porque fue verdadero hombre, como usted y como yo. Por su muerte también lo asocia. El Jesús histórico murió en una cruz. Lo conecta también o lo asocia con su resurrección. El mismo Jesús que murió, resucitó. Y este nombre, yo Jesús o Jesús, lo asocia con su exaltación. Está a la diestra del Padre. No es un Jesús diferente, mis hermanos. Es el mismo que acabamos de mencionar con toda su obra. Así de simple.
Esto también nos lleva a otro tema, el Hijo del Hombre, como por ejemplo el profeta Daniel lo vio a este Jesús, él lo vio en visión, sí, al mismo Jesús, y dice el texto, miraba yo en la visión de la noche, aquí está hablando el profeta Daniel, dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, Daniel 7:13. El título, aquí hay que entender algo, el título Hijo del Hombre, era el favorito de Jesús para referirse a sí mismo, hablaba de su humanidad, pero también de su gloria celestial. Por ejemplo, Esteban, el primer mártir de la historia, ¿verdad? Lo vio antes de morir, dice el texto bíblico. He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hechos 7:56. Y mientras estaban apedreando a Esteban, Esteban oró y dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos 7:59. El mismo Esteban sabía que ese Jesús, el hombre que había caminado sobre la tierra, era también el Señor exaltado, digno de recibir su espíritu. Ese mismo. Y ese es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, por lo tanto, mis hermanos, el Jesús histórico es el que nació en Belén, el que creció en Nazaret, el que enseñó en Galilea, el que sanó enfermos, el que fue crucificado, el que resucitó al tercer día y el que ascendió al cielo. Ese mismo Jesús del que estamos hablando es el que se identifica ahora aquí en Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, diciéndonos, yo Jesús. No es otro, no es una invención, no es un mito, no es un cuento de hadas. Es el mismo que Esteban vio, al mismo que el apóstol Pablo encontró en el camino hacia Damasco, el mismo que Juan el apóstol había tocado con sus manos, como dice 1 Juan 1:1. Entonces, Luker, ¿cuál es la importancia de esto para usted y para mí el día de hoy? Bueno, mis hermanos, esto es importantísimo. Que Jesús se presente con su nombre humano nos dice algo sumamente poderoso y algo sumamente precioso respecto de él. Número uno, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la importancia y qué nos dice esto a nosotros? Número uno, Jesús entiende nuestra humanidad. ¿Por qué, Luker? Porque fue un hombre. Porque fue hombre, puede compadecerse de nuestras debilidades, como dice Hebreos 4:15. Jesús sabe lo que es sentir hambre, Jesús sabe lo que es sentir cansancio, dolor, tentación, etc. Jesús lo sabe. Número 2, Él es el mismo Salvador. El que salvó a pecadores en el siglo I sigue salvando el día de hoy. Hoy sigue salvando. Su nombre no ha perdido poder. Y número 3, Él viene otra vez. El Jesús, mis hermanos, que ascendió a los cielos, volverá. Porque volverá. No un ángel, no un espíritu, sino Él mismo, con su nombre humano, con su gloria divina. Entonces, a raíz de esto que hemos estado estudiando hasta este momento, la pregunta para hoy, para ustedes y para mí, cuando usted escucha esta frase, yo Jesús, ¿qué viene a su mente? ¿Qué viene a su mente? ¿Un personaje histórico lejano? ¿Un maestro de moral? ¿O tu Salvador, el que dio su vida por ti, el que resucitó, el que vive y que viene otra vez? ¿Cuál de estos? ¿Cuál de estos títulos o estas preguntas, mejor dicho, cuál viene a su mente? ¿Cuál de estas? Usted lo tendrá que responder donde usted esté observando este video. El Jesús, mis hermanos, de la historia es el Jesús de la eternidad. Y ese Jesús nos dice hoy, yo Jesús vengo pronto. Ese mismo nos dice eso. Yo Jesús vengo pronto. El Jesús que tiene todo poder en el cielo y en la tierra es el mismo que tiene autoridad para enviar a su ángel con un propósito específico, dar testimonio del contenido del Apocalipsis en las iglesias. Y aquí, mis hermanos, ustedes y yo tenemos que observar esta hermosa cadena de transmisión. Sí, vean la hermosa cadena de transmisión. Dios el Padre dio la revelación, porque aquí estamos viendo esa cadena de transmisión. Dios el Padre dio la revelación a Dios el Hijo, a Jesús, quien le entregó a su ángel. El ángel la manifestó al apóstol Juan, ojo la cadena, el ángel la manifestó al apóstol Juan, Juan la dio a conocer a las 7 iglesias del Asia Menor y estas iglesias, por su parte, la propagaron a las demás iglesias. Dios, mis hermanos, si alguien podría preguntar, ¿pero por qué Dios lo hizo así? Bueno, Dios podría haber hecho las cosas de otra manera completamente distinta. Podría haber escrito el mensaje directamente ahí en el cielo, pero al final de todo, mis hermanos, Dios escogió usar canales humanos, porque así es su naturaleza. Involucrarnos en su obra. Así es simple, mis hermanos. Y aquí, a raíz de esto, vamos a ver otro punto importante, porque no podemos quedarnos solamente en esto. Aquí vamos a ver la raíz y el linaje de David, porque todo eso tiene conexión. Cuando Jesús está hablando, Jesús añade, en ese versículo 16, añade otra declaración poderosa. Sí, viene otra, donde él dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Pongan atención,
Esta frase conecta al Señor con el cumplimiento del pacto davídico. Esa promesa que Dios hizo a David siglos atrás. ¿Dónde, Luker? Pueden verla en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. Dios ahí le promete a David que su trono sería establecido para siempre. También en Isaías, capítulo 11, versículo 1 y versículo 10. Dice, ¿verdad?, que del tronco de Isaí, o sea, el padre de David, saldría un vástago. También encontramos en Ezequiel 34, versículo 23 y 24, Dios le promete un pastor a su siervo David. Y ahora en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 5, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, que ya lo habíamos estudiado hace tiempo atrás. Por lo tanto, mis hermanos, la consumación del propósito de Dios pongan atención, guarda relación directa con el cumplimiento de los pactos bíblicos como tal. El abrámico, el davídico y el nuevo pacto. Todos encuentran su cumplimiento en Jesús, mis hermanos. Por ejemplo, un comentarista expresa esta idea de lo que venimos estudiando. Él lo expresa de esta forma. Y ojo lo que dice este comentarista, ¿verdad? Así lo cito textualmente como él dice. Dice, así como David fundó la primera Jerusalén, Jesús será el fundador de la nueva Jerusalén. Él, hablando de Jesús, cumple todas las promesas mesiánicas asociadas con la familia de David. Amén. Ok, aquí surge una pregunta interesante con este punto que estamos mencionando de este mismo versículo. ¿Cómo puede ser raíz y linaje a la vez? Hablando de Jesús, ¿cómo puede ser raíz y linaje al mismo tiempo? Esto, mis hermanos, cuando usted y yo lo leemos por primera vez, podría parecer ambiguo. Algo así como, no logro comprender. Puede parecer ambiguo. ¿Cómo puede Jesús ser raíz, ser el origen, y ser linaje, ser descendiente de la misma persona? ¿Cómo? Por eso pareciera así como, puede dejarlo uno así como medio torcido, como no logro entender. Bueno, vamos a comprender esto, mis hermanos, y voy a tratar de explicarlo de la mejor manera para que todos lo podamos comprender. Por ejemplo, el vocablo raíz viene del griego ritza, así, ritza, ahí se los voy a poner en pantalla. Esta palabra sugiere que el Mesías es el progenitor de David. Es decir, Jesús existía antes que David y él es la fuente de donde David viene. Pero viene el sustantivo linaje. Linaje en el griego es genos. Esta indica que también es descendiente de David. Es decir, nació en la línea familiar de David, cumpliendo las profecías. Es decir, mis hermanos, Jesús es al mismo tiempo el que creó a David. ¿Por qué? Porque es Dios. Jesús es Dios y creó a David. Pero también es el que nació de David, porque Jesús se hizo hombre. Es decir, Jesús es el principio y el fin de la economía asociada con el rey David. Todo lo que Dios prometió a David, desde el inicio hasta el final, se cumple en Cristo Jesús. Así de bello y así de hermoso es. Y vemos cómo también no solamente se queda ahí, vemos que además dice el texto bíblico, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, la tercera declaración de Jesús es cuando dice la estrella resplandeciente de la mañana. Esta frase, mis hermanos, es hermosa. Esta frase trae a la mente dos profecías importantes. Sí, por favor, si usted ya ha leído la Biblia, usted va a entender y va a acordarse de esto. Esta frase trae a la mente dos profecías importantes. La número 1, la profecía de Balaán, que está en Números 24:17, cuando dice, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Miles de años antes, mis hermanos, un profeta pagano anunció que una estrella surgiría de Israel. Esa estrella es el Mesías. Y la número 2, la profecía, o la promesa, mejor dicho, a Tiatira, que la vimos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 28. A la iglesia de Tiatira, mis hermanos, Jesús le prometió y le dice, le daré la estrella de la mañana. Esa estrella, mis hermanos, es el mismo Jesús, es el mismo. Eso es lo que le está diciendo. En Apocalipsis 22, versículo 16, el Señor Jesús añade un calificativo especial, no se queda ahí nomás, dice resplandeciente. En griego esta palabra viene del griego holampros, así, holampros. No es una estrella común y corriente, no, mis hermanos. Es la estrella que brilla con luz propia, la que anuncia el nuevo día. Entonces, para poder entender esto que estamos hablando, veamos el énfasis en el griego para poder comprenderlo todavía mejor. El texto griego, mis hermanos, es abiertamente enfático en este punto. Por ejemplo, el artículo determinado se repite tanto con los sustantivos como con el adjetivo y dice de esta forma, la estrella, la resplandeciente, la de la mañana. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, es como que si el mismo Jesús, el texto bíblico nos dijera, no hay otra, por eso utiliza el artículo determinado, la estrella, cuando menciona la resplandeciente, la de la mañana.
es la estrella, la única que brilla de esa manera, la que anuncia el amanecer eterno. Es decir, mis hermanos, su luz sobrepasará en brillantez a todas las luces que el hombre, que ustedes y yo hayamos conocido. Usted y yo podemos ver la explosión, o si se da, ¿verdad?, de una supernova o de lo que sea. Que eso nunca va a ser comparable con la luz que sobrepasa esa brillantez, la luz de Jesús, que sobrepasa todas las luces que usted y yo hayamos conocido. El sol se apagará, la luna se oscurecerá y las estrellas caerán, pero Jesús brillará por siempre y para siempre, porque es eterno. Entonces, Luker, ¿qué es lo que significa todo esto? Bueno, cuando Jesús regrese, mis hermanos y mis hermanas, cuando Él regrese, Jesús iluminará todo el universo con la gloria de su luz. Él, Jesús, dará luz permanente a la simiente de Abraham que ha vivido en tinieblas. Levantará, ¿verdad?, el tabernáculo caído de David, restaurando, dicho sea de paso, el reino prometido. Entonces, el que era la luz del mundo en su primera venida, será la luz del universo en su segunda venida. Entonces, a raíz de esto, mis hermanos, la pregunta que surge para el día de hoy es la siguiente. Ojo, Jesús es la raíz de David, es el Dios eterno, es el linaje de David, mis hermanos, el hombre perfecto, la estrella resplandeciente, ¿verdad?, la luz que anuncia el amanecer eterno. Entonces, pregunto, ¿brilla Jesús en tu vida? ¿Brilla Él en tu vida? Pregunto, pregunto para usted, ¿Él es tu luz en medio de las tinieblas? ¿Es tu esperanza en medio de la desesperanza? ¿Es tu estrella en una noche que parece no terminar? Estas preguntas solo usted sabrá responderlas ahí donde usted está, porque cuando Jesús venga, mis hermanos, y va a venir, su luz llenará absolutamente todo. Y los que han recibido, o los que lo han recibido, vivirán en esa luz por siempre y para siempre en la eternidad con Jesús. Amén. Pues aquí cerramos el tema del versículo 16, pero no quedamos ahí, tenemos que pasar al 17. Amén. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 para continuar. Yo espero que ahorita al terminar este 16 les haya quedado claro algunas de las cosas que tal vez algunos no entendían, pues espero que les haya quedado claro. Versículo 17, leo para ustedes. Dice el texto: y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aquí, mis hermanos, llegamos a uno de los versículos más hermosos de toda la Biblia. Después de tantas visiones de juicio, después de tantas advertencias, después de la lista de los que van a quedar fuera, la palabra de Dios termina con una invitación. Y antes de continuar para explicar todo esto, la mayoría de los comentaristas interpretan este versículo como una invitación a los perdidos para que acepten la oferta de salvación que Dios ofrece a través de Cristo Jesús. Pero no es solamente una invitación, es una doble invitación. Vamos a verlo porque lo estoy diciendo, vamos a verlo. Veamos la primera invitación, el espíritu y la esposa. Pongan atención, la primera invitación proviene de dos voces que se unen en un mismo clamor. ¿Cuáles, Luker? El Espíritu Santo y la esposa, hablando de la iglesia. Entonces surge la pregunta, ¿cómo se produce este clamor? Bueno, mis hermanos, ustedes y yo ahí donde ustedes están, tenemos que recordar la bienaventuranza de Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Cuál profecía? El libro del Apocalipsis. Este libro, mis hermanos, este libro del Apocalipsis, ¿verdad? El libro del Apocalipsis debía de leerse en voz alta para que toda la congregación escuchara el contenido de lo que era el libro del Apocalipsis. Mediante esta lectura pública, el Espíritu Santo obraría en la iglesia para producir en ella, en las personas que conforman la iglesia, el ardiente deseo de la venida del Rey de Reyes. No es un deseo frío o teórico, es un anhelo profundo, una esperanza viva, un clamor que nace del corazón. Es decir, el Espíritu Santo y la esposa se unen para decir ven. Se unen para decir ven. Ahora, con esto que acabo de mencionar, quiero pasar a un detalle importante. Quiero hacer la explicación del verbo ven, porque este verbo ven está en presente imperativo en voz media. Y esto es muy importante aprenderlo y entenderlo. Vamos ahí para poder entender esto que es tan hermoso. La palabra ven, esta palabra ven, cuando dice el espíritu y la esposa dicen ven, está en el griego, mejor dicho, en el griego es una palabra que es erkou. Así, erkou. Y esta es muy importante. Y aquí yo quiero desglosarla con mucho cuidado para que usted pueda comprender, ustedes y yo podamos comprender
¿Qué quiere decir esto? Porque les acabo de decir algo importante. Les dije que está en presente imperativo en voz media. Entonces quiero desglosarla con mucho cuidado para que usted pueda digerirla, masticarla y disfrutarla. Número 1, ¿qué dijimos? Es un imperativo. Entonces, el imperativo, mis hermanos, para aquellas personas que no lo saben, el imperativo es el modo de las órdenes, las peticiones y los mandatos. Aquí no es una, ojo con esto, aquí el texto no es una orden directa para Cristo, como que si tuviéramos autoridad para obligarlo o mandarlo a que venga, no. Sino una súplica urgente, como ven Señor, una súplica, un ruego, un clamor, ven Señor, ven. Es un ruego, una súplica, no una orden para que Él venga como mandándolo. Número 2, recuerden que les dije, es un presente imperativo. Recordemos algo de que ya hemos estudiado también. El tiempo presente, aquí cuando vemos que ese verbo está en presente imperativo, el tiempo presente en un imperativo indica una acción continua, repetida y persistente. ¿Qué quiero decir? No es un ven una vez y ya. No. Es un clamor que no cesa, que no se detiene. Es una oración que se repite, un anhelo que se mantiene vivo día tras día. Es decir, ese ven es continuo de generación a generación. Todos claman ven, Señor. Ven, el esposo, el espíritu y la esposa claman ven. No es que lo dijeron en el primer siglo, ven y ya se acabó. No, es continuo. Es un clamor que no cesa, no se detiene. Amén. Y recuerden que les dije que está en voz media. Este es un punto excepcional y necesito que por favor presten atención para que lo entiendan. Yo ya he enseñado de esto, pero siempre lo voy a repetir para que les quede todavía más grabado y lo comprendan mejor. La voz media es un tesoro del griego que no existe exactamente igual en nuestro español. Por lo tanto, no es tan simple de entender si no se explica bien. Y para poder comprenderla, usted y yo tenemos que pensar de esta manera, haciendo estos ejemplos. La voz activa, ya hemos hablado de voz activa, voz pasiva y la voz media. Pero quiero que entendamos por qué es tan importante la voz media. Voz activa. El sujeto, para dar un ejemplo, el sujeto, cuando hablamos o se menciona la voz activa, es el sujeto hace la acción. Por ejemplo, yo golpeo. Yo soy el que hace la acción, yo golpeo. La voz pasiva. El sujeto recibe la acción, es decir, yo soy golpeado. Otra persona me golpea a mí, yo soy el que recibo el golpe. Y la voz media. El sujeto participa en la acción o la acción le afecta personalmente. Entonces, aquí en este caso, en el caso de erkou, que significa ven, la voz media, mis hermanos, presten atención, la voz media indica que quien clama, el espíritu y la esposa, está personalmente involucrado en lo que pide. No es un ven indiferente, no, es un ven que nace de una relación íntima, de un deseo profundo, de una esperanza personal. ¿Entendieron eso? En lenguaje simple y sencillo para que lo entendamos. Cuando el espíritu y la esposa dicen ven, en voz media están diciendo, es como que si estuvieran diciendo, el espíritu y la esposa estuvieran diciendo, ven porque te esperamos, ven porque te amamos, ven porque nuestra vida no tendrá sentido hasta que tú estés aquí, Señor Jesús. Eso es lo que está diciendo el espíritu y la esposa. Vean qué hermoso es la voz media. Por eso les dije que eso es una joya en el griego. Amén. Espero lo hayan comprendido bien. Y la segunda invitación es el que oye. Ahora, la frase continúa, no se queda ahí. Dice, el que oye, diga ven. Ahora, esto, mis hermanos, se refiere a los individuos dentro de la congregación que al escuchar la lectura del Apocalipsis, recuerden que el Apocalipsis era un libro que se tenía que leer en voz alta para que la gente lo escuchara. Entonces, repito, esto se refiere a los individuos dentro de la congregación que al escuchar la lectura del Apocalipsis son tocados por el Espíritu Santo y se unen al clamor. ¿Cuál clamor? Ven, Señor Jesús. Ellos no son espectadores pasivos, las personas no lo son participantes activos. Es decir, cada persona que escucha la palabra y responde con fe se convierte también en un clamor, ven Señor Jesús. Amén. Vean qué hermoso lo que estamos estudiando. Por eso esto no puede pasar así nada más como desapercibido, por encima. No, hay que prestar atención. Y veamos la tercera invitación, el que tiene sed. Después, mis hermanos, viene una invitación aún más amplia. Y el que tiene sed, venga, como lo dice el texto. Aquí, mis hermanos, y presten atención, aquí la invitación ya se extiende a todos los que reconocen su necesidad espiritual.
La sed, mis hermanos, de la que habla la Biblia, no es sed física, no es cuando usted tiene calor y usted necesita tomar agua para saciar su sed y que su lengua se humedezca. No, no es esa. La sed que habla aquí la Biblia es sed de perdón, sed de sentido, sed de paz, sed de Dios. Como por ejemplo lo dijo el salmista cuando él escribió y dijo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42:1. El mismo Jesús llegó a decir y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Amén. Veamos la invitación, para entender todo esto, veamos la invitación más amplia. El que quiera. Ojo con esto. Finalmente, mis hermanos, cuando estamos viendo este versículo, la invitación se abre a todo el que quiera. Pongan atención, a todo el que quiera. Dice el texto: y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No hay restricciones, no hay condiciones, no hay precio. Es totalmente gratis. Es gratis. El que quiera puede venir, el que tenga sed puede beber, el que oiga puede unirse al clamor. Vean, mis hermanos, la puerta está abierta. La invitación ya está hecha. El agua de la vida fluye gratuitamente. Aquí no se cobra por eso. No como hacen los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos profetas, los falsos apóstoles, que cobran por enseñarle a usted supuestamente la Biblia o por decirle palabras bonitas y venderle cosas que no son reales. La puerta, el Señor Jesús está diciendo, la puerta está abierta, la invitación ya está hecha, el agua de vida fluye gratuitamente. Y entonces, a raíz de esto, mis hermanos, la pregunta para hoy es la siguiente. Este versículo, mis hermanos, este versículo termina con una invitación que sigue vigente hasta hoy. Sigue vigente el día de hoy, y si mañana continuamos, seguirá vigente mañana y hasta el tiempo que el Señor quiera, seguirá vigente. Y la pregunta es, ¿tienes sed? ¿Usted tiene sed? Venga. ¿Tiene sed? Venga. ¿Quiere? Tome. ¿Oyes el clamor? Únase. El espíritu y la esposa siguen diciendo, ven. Los que oyen siguen diciendo, ven. Y la invitación, mis hermanos, amigo y amiga, sigue abierta. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, sin costo. Pregunto para usted que me está viendo y me está escuchando, ¿qué va a hacer usted con esta invitación el día de hoy? ¿Qué va a hacer usted con esta invitación? Solamente usted podrá responderse ahí donde usted está. Amén. Veamos algo importante. La segunda parte del versículo nos trae, como dije, una invitación aún más personal y directa. Dice el texto, el versículo 17. Y el que tiene sed, venga. Tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aquí la invitación, mis hermanos, esta invitación se extiende a todos los que reconocen su necesidad. Pero, pregunto, ¿de qué sed está hablando el texto? Como ya lo mencioné anteriormente, aquí quiero extender un poquito de qué sed habla. No es sed física, es sed espiritual. Entonces surge la pregunta, Luker, ¿qué es la sed espiritual? Bueno, mis hermanos, de la misma manera como el cuerpo humano, nosotros, ¿verdad? El cuerpo sediento, ¿verdad? Necesita agua para vivir. El alma, su alma, mi alma sedienta, necesita a Dios para poder vivir. El salmista, como ya lo leí ahorita anteriormente, lo expresa hermosamente cuando dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmo 42:1. La sed espiritual, como ya mencioné, es vacío, ojo, es vacío que nada material puede llenar, nada. La sed espiritual es esa inquietud que no se calma con placeres. La sed espiritual, mis hermanos, es esa búsqueda de sentido que trasciende lo temporal. La sed espiritual, mis hermanos, es el anhelo de paz que el mundo no puede dar. Y lo más importante de todo esto, mis hermanos, esa sed solamente puede ser satisfecha por el Mesías, nada más y nadie más. Jesús lo dijo claramente a la mujer samaritana cuando le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Juan 4:10. Mis hermanos, no hay otra fuente, no la hay, no hay otro pozo. Solo Cristo Jesús puede saciar el alma sedienta, solo Cristo puede. Entonces, a raíz de esto, mis hermanos, la invitación es amplia, generosa y concreta. Observemos, por ejemplo, estos puntos que les voy a mencionar. Observemos las características de esta invitación que hace Jesús. Número 1, es amplia. ¿Por qué digo que es amplia? Porque no excluye a ninguna persona. No dice, vengan los buenos. No dice, vengan los religiosos. El Señor dice, el que tiene sed. Cualquier persona, en cualquier condición, en cualquier lugar, puede venir.
Número 2, es generosa. No pone límites. No dice, tome un poquito o solo los merecedores. No dice eso el texto. Dice la palabra, tome del agua de la vida. Es un caudal inagotable, una fuente que nunca se seca. Y número 3, no es una idea vaga. Es una acción, venir y tomar. Hay que moverse. No nos podemos quedar quietos. Hay que recibir, hay que beber. Meter la cara, el cuerpo entero en las aguas y beber del agua. Y a raíz de esto, quiero mostrar los 2 pasos del ser humano, para que ustedes vean este detalle. El texto, mis hermanos, que estamos leyendo, el texto del versículo 17, señala 2 cosas que la persona, ¿cuál persona? Usted o yo, cualquier ser humano, debe de hacer, porque el agua no va a venir mágicamente. No, el texto, repito, el texto señala 2 cosas que la persona debe de hacer. Primer punto, ¿qué debe hacer la persona? Reconocer su sed. Es lo primero. El ser humano tiene que reconocer su necesidad espiritual. Mientras alguna persona, sea usted o sea yo, cualquiera, se crea autosuficiente, mientras piense que no necesita nada, pues nunca vendrá. Nunca. Hay personas que yo he escuchado que dicen, no, yo ahorita no ocupo a Dios, yo estoy muy bien. Cuando yo esté más viejo o esté enfermo, yo vengo. Cuando esté a punto de morir, yo vengo. No, mis hermanos. Repito, mientras alguien crea o se crea autosuficiente, o crea que es bueno, o crea que de verdad los demás son malos y él no, mientras piense que no necesita, pues nunca vendrá, simplemente. El primer paso es admitir, tengo sed, esto que tengo no me alcanza, necesito algo más. Ustedes recordarán el episodio, por ejemplo, cuando Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Bueno, es una idea similar a lo que estamos viendo acá. Es decir, el que está bien, ¿para qué va a querer venir a tomar del agua? ¿Para qué va a querer venir? Porque no tiene necesidad. Pero hay que reconocer que tenemos necesidad. Segundo, mis hermanos, querer satisfacer la sed. No basta con reconocer la sed, porque yo puedo decir ahorita, tengo sed, y seguir hablando. Sigo hablando y nada. Hay que querer saciar la sed. Hay personas que saben que están vacías, pero no hacen nada al respecto. Prefieren seguir con su sed antes que buscar a la fuente. Les cuento una anécdota. Yo antes de nacer de nuevo, antes de conocer al Señor, yo era una persona que por fuera usted me veía sonriente, así como ustedes, así me ven los que ya me conocen, que ando molestando, ando vacilando, ando sonriente. Pero yo por dentro estaba vacío y sabía que necesitaba llenar ese vacío. Sabía que yo tenía sed, pero yo no quería. Y cuando estoy diciendo que hay personas que saben que están vacías, pero no hacen nada al respecto, yo era una de esas. Porque preferimos seguir, ¿verdad?, con sed antes que buscar la fuente. Entonces, mis hermanos, el que de verdad quiere satisfacer su sed es el genuinamente sediento. Hasta que yo llegué a ese punto, yo llegué a reconocer que yo era ese vacío, ese que tenía esa sed. No es solamente, y pongan atención, no es solo el que se queja, sino el que se levanta y va a la fuente. Por ejemplo, un comentarista lo expresa de esta manera, y lo cito textualmente así, dice: la designación, el que tiene sed o el sediento, abarca a cualquiera que está consciente del deseo de una vida más alta, pero que tal vez aún no se considera sediento. Cierro cita. A veces, mis hermanos, la sed está ahí. A veces está ahí, pero no la reconocemos. Y si la reconocemos, no queremos dar el brazo a torcer por puro orgullo. Yo les acabo de mencionar, yo hacía eso. Yo estaba roto, vacío, hueco, con una sonrisa por fuera, contento, vacilando, pero vacío y de verdad pegando gritos por dentro. A veces anhelamos algo mejor, pero no sabemos que ese algo es Cristo. La invitación, mis hermanos, cubre incluso a esos, los que buscan sin saber que están buscando. Y si usted se identifica con esto que estoy diciendo, ya sabe qué es lo que necesita. Es a Cristo la fuente de agua viva. Ya no lo piense más, ya no lo dude, no le dé más vueltas al asunto. Vaya a la fuente. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la invitación de Cristo sigue vigente. Jesús mismo, mis hermanos, y se lo digo a usted, Jesús mismo hizo esta invitación cuando Él estuvo aquí en la tierra. Sí, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:34. No fue una invitación para una sola generación, no. Sigue vigente el día de hoy. El mismo Jesús, el mismo Salvador, la misma agua viva, la misma invitación. Así es simple. Acéptela, recíbala y vaya a la fuente. Y aquí en medio de lo que estamos estudiando y lo que estamos hablando encontramos gracia en medio del juicio. Es asombroso, y quiero decirles esto porque es asombroso, sin lugar a alguna duda, que un libro que contiene tantas escenas de juicio como el Apocalipsis, bestias, copas de ira, plagas, lago de fuego, casi en su conclusión manifieste una invitación tan maravillosa.
Pero lo hermoso de todo eso es que así es la gracia de Dios. Dios no se olvida de su misericordia, aún en medio de los juicios. Aunque el libro haya descrito el fin de los rebeldes, aunque haya mostrado el destino de los que rechazan a Dios, la última palabra no es de condena. No, la última palabra es de invitación. La puerta sigue abierta, el agua sigue fluyendo, la invitación sigue en pie. Entonces, la pregunta para hoy es la siguiente para usted. ¿Tienes sed? ¿Tienes sed? No de cosas que pasan, no de placeres que se acaban, no de éxitos que se desvanecen. ¿Tienes sed de Dios? ¿Tienes ese vacío que nada lo llena? Esa inquietud que no se calma. Si es así, mi amigo, mi amiga, la invitación es para usted. Sí, es para usted y hoy el Espíritu Santo te está hablando a ti. Sí, ahí donde usted está, con ese dolor, con ese vacío, con esas lágrimas, eso que usted siente, esa sonrisa por fuera, pero ese vacío, es para usted la invitación hoy. Venga, tómela, beba. El agua de la vida es gratuita. Cristo la ofrece el día de hoy. Tómela. Amén. Amén. Avancemos. Versículo 18, mis hermanos, para avanzar. Capítulo 22, versículo 18. Si usted, antes de ir al versículo, usted se siente identificado, usted siente o ha escuchado la voz del Espíritu, aquí está el número de la congregación, llámenos para orar por usted, para saber de usted, por favor. Versículo 18. Dice el texto del capítulo 22, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Amén. Vamos a ver. Este versículo 18, mis hermanos, junto con el que sigue, estos dos versículos, tanto el 18 como el 19, han llegado a ser un objeto de severa crítica a lo largo de la historia. ¿Por qué, Luker? Porque hay algunos que han dicho que son una interpolación, es decir, que algún escriba los añadió después porque tenía una opinión muy elevada del libro. Otras personas han sugerido que son la opinión personal del apóstol Juan, llegan a decir que no son palabra de Dios o palabras de Dios. Pero en ambos casos o ambas teorías no tienen ningún apoyo exegético. Y voy a explicar y vamos a ver el por qué no tienen un apoyo exegético. Entonces surge la pregunta, Luker, ¿de quién son estas palabras entonces que menciona tanto el versículo 18 como el 19? Bueno, las palabras de los versículos, tanto el 18 como el 19, provienen del mismo Señor Jesucristo. Sí, sin duda alguna, y tienen el sello de su autoridad. ¿Por qué? Porque Él es el testigo fiel y verdadero, como lo vimos en Apocalipsis 1:5 y el capítulo 3, versículo 14. Jesús mismo, dicho sea de paso, a lo largo de todo su ministerio, dio testimonio de la infalibilidad y la permanencia de la palabra de Dios. Por ejemplo, textos como este que dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17, 18. Luego el otro texto que menciona también la palabra es este. La escritura no puede ser quebrantada. Juan 10:35. Entonces, mis hermanos, el testimonio más sólido y enfático respecto al carácter inalterable de las escrituras proviene del mismo Señor Jesús. Exactamente así como lo estoy diciendo. Además de todo esto, estas palabras parecen ser una continuación. Usted lo lee y usted se va a dar cuenta que estas parecen ser una continuación de lo que es el capítulo 22, versículo 12, en donde estamos, ahorita hasta el 18, donde Jesús dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Por lo tanto, si es así, son palabras que provienen directamente del Señor Jesucristo. Veamos esto. Yo testifico, un pleonasmo enfático. Veamos esto. Ojo con esto. El texto comienza, del versículo 18, comienza diciendo, yo testifico. En griego, esta frase viene del griego martiró ego. Así, martiró ego. Y esta expresión en el griego, mis hermanos, o mejor dicho, esta expresión es pleonástica. No se me asusten, ya les voy a explicar esto con mucho cuidado para que usted también lo comprenda. Primero, para poder comprenderlo, ¿qué es un pleonasmo? Y déjeme decirle que muchos utilizamos pleonasmos casi que a diario y no sabemos qué es un pleonasmo. Pero, ¿qué es un pleonasmo? Para que aprendamos, mis hermanos. Yo sé que hay personas que sí lo saben, así que tranquilos, esto es para personas que no lo saben. Pero entonces, si usted ya lo sabe, nada más téngame paciencia, por favor, y a los demás. ¿Qué es un pleonasmo? Bueno, mis hermanos, un pleonasmo es una figura retórica, ¿verdad?, en la que se añaden palabras innecesarias para poder enfatizar una idea. Por ejemplo, en nuestro español nosotros tenemos ejemplos cotidianos, como les acabo de mencionar. Los usamos creo que casi a diario y no sabemos qué es. Por ejemplo, cuando decimos, lo vi con mis propios ojos.
Pregunto, ¿con los ojos de quién más los iba a ver? Obvio, ¿verdad? Es obvio. Otra, subí para arriba. Es obvio que subir es hacia arriba, es más que obvio. Otra, salió para afuera. Saliendo, ya está afuera. Todo esto para nosotros puede sonar redundante en el español. Para nosotros puede sonar hasta tonto para nosotros. Pero estas frases, mis hermanos, en el griego no son errores. No son errores y tampoco son como nosotros, así como absurdas. No, mis hermanos. Son formas en el griego de dar más fuerza a lo que decimos. Por ejemplo, cuando alguien dice, lo vi con mis propios ojos, no está siendo redundante si fuera en el griego. No está siendo redundante por error. Está enfatizando que fue un testigo ocular directo, no un rumor, no un supuesto. La repetición o la adición de palabras aparentemente innecesarias tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito, Luker? Grabar la verdad en la mente del que oye o del que está leyendo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí en el versículo 18? El verbo, mis hermanos, el verbo martiró, que significa testifico, la que leímos ahorita en el versículo 18, testifico, lleva incluida la idea de que es yo quien testifica. Es decir, la terminación del verbo martiró, ¿verdad? Termina en O, martiró. Esa O indica la primera persona del singular. Por ejemplo, es como en el español cuando nosotros decimos amo. Ya sabemos que es yo quien ama, ya lo sabemos. Pero el apóstol Juan añade el pronombre ego, que significa yo, al lado de martiró. Martiró, ego, o sea, yo. Literalmente, cuando usted y yo lo leemos del original griego, se leería de esta forma así. Literalmente diría, testifico yo. En español, mis hermanos, una traducción que capture esta fuerza sería de esta manera, como para poder capturar la fuerza de esta frase. Yo mismo testifico, o como decir, yo personalmente testifico. Ahora, surge la pregunta a raíz de esto. Luker, ¿por qué este pleonasmo? Porque lo que sigue, aquí respondo por qué este pleonasmo, porque lo que sigue en el texto bíblico es tan importante que Jesús quiere asegurarse de que ustedes y yo entendamos que es Él personalmente quien está hablando. No es un ángel, no es el apóstol Juan, no es un profeta humano, es el Señor Jesucristo en persona dando esta advertencia. Y ojo con esto, y aquí hay una verdad teológica profunda. Jesús está haciendo lo que hizo a lo largo de todo su ministerio. Ajá, ¿y qué hizo? Dar testimonio de sí mismo y de su misión. Por ejemplo, en Juan 5:31, Jesús dijo, si yo testifico acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Pero luego añade que tiene un testimonio mayor que el de Juan, las obras que el Padre le ha dado. Por ejemplo, ahora, en Juan 8:18 dice el texto, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ojo con esto. Y en Juan capítulo 18, versículo 37, declara y dice, yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Qué quiero decir con esto que acabo de mencionar? Jesús es el testigo fiel y verdadero, como lo dice Apocalipsis 1:5 y capítulo 3, versículo 14. Su testimonio, mis hermanos, no es como el de los hombres, que puede ser falible o interesado. El testimonio de Jesús es la verdad misma. Por eso, mis hermanos, cuando Jesús dice, yo testifico, Él no está dando una opinión, está declarando un hecho que tiene peso eterno. Además de todo esto que hemos mencionado, mis hermanos, este pleonasmo conecta directamente con la ley del testimonio en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Deuteronomio 19:15 establece que por boca de 2 o 3 testigos se decidirá el asunto. Entonces, Jesús, al decir yo testifico, Jesús se presenta a sí mismo como el testigo suficiente que está por encima de cualquier otro testimonio. Jesús es el testigo que no necesita ser corroborado porque Él mismo es la verdad. Juan 14:6. Ahora, quiero dar un ejemplo cotidiano para entender esto que estamos hablando, para poder entenderlo mejor. Imagínese ahí donde usted está, que un juez está dando una sentencia en un tribunal, supongamos, ¿verdad? El juez podría venir y decir, el tribunal declara, y eso ya tendría un peso de autoridad como tal. Pero si el juez se levanta, observa directamente al acusado y le dice, yo personalmente declaro, eso, mis hermanos, tiene un peso mucho mayor. No es una declaración impersonal, es la autoridad personal del juez puesta en juego.
Así, mis hermanos, Jesús está poniendo su propia autoridad personal, su propio nombre, su propia gloria detrás de esta advertencia. No es una palabra cualquiera, es la palabra del Rey de Reyes. Por ejemplo, ¿cómo lo podríamos aplicar nosotros? Cuando Jesús dice, yo testifico, cada oyente debe detenerse y preguntarse. Es decir, ustedes y yo debemos detenernos y preguntarnos, ¿estoy tomando en serio la advertencia del Señor Jesús? Mis hermanos, no es un ángel, no es un profeta, no es un pastor, es Cristo mismo quien está hablando. Su autoridad es absoluta y su advertencia es ineludible. Todos aquellos que la desprecian no están despreciando a un hombre, están despreciando al mismo Hijo de Dios. En resumen, mis hermanos, el pleonasmo, yo testifico, no es una redundancia accidental, es un énfasis deliberado para que ningún lector pase por alto la autoridad personal de Cristo sobre su palabra. La advertencia, mis hermanos, de no añadir ni quitar no viene de un ángel, ni de Juan, ni de la iglesia, viene del mismo Señor que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y por eso, mis hermanos, debe de ser tomada con la máxima seriedad. Entonces, vemos aquí un testimonio continuo. Por ejemplo, el verbo, ¿verdad? Que estamos viendo, el verbo está en tiempo presente. Yo testifico. Esto, mis hermanos, sugiere que la acción de testificar es continua. Y esto lo quiero que ustedes lo entiendan. No es una advertencia que Jesús dio una vez y ya se acabó. No, es una advertencia que sigue vigente, que sigue resonando, que sigue siendo válida para todos los que oyen las palabras de este libro. ¿Qué quiero decir? Cuando digo que ese yo testifico está en tiempo presente, significa que esa advertencia sigue vigente el día de hoy. Cada vez que usted la oye, cada vez que usted la lee, ese yo testifico está en vivo y a todo color. Es como que si lo acabara de decir y todavía sigue resonando. Así es simple. Sigue siendo válida para todos los que oyen las palabras de este libro. El Señor, mis hermanos, pronuncia esta advertencia respecto a la actitud de los recipientes de este mensaje. Por ejemplo, un comentarista lo explica de esta forma y lo leo y lo cito así textualmente. Él dice, el contenido pudo haber sido alterado, en teoría, por la primera persona que oyó el mensaje del libro. Es mejor tomar el pasaje de manera directa como una seria advertencia a los oyentes a no adulterar el mensaje fundamental revelado a través de Juan. Cierro cita. No importa, mis hermanos, qué quiero decir con esto, o qué quiero decir cuando leo esta cita. No importa si es el primer oyente o si es el último. La advertencia es para todos. No adulterar la palabra de Dios. Punto. Así es simple. Vean lo que esta advertencia nos enseña a ustedes y a mí. Como punto número 1, la palabra de Dios es sagrada. Es decir, no es un libro cualquiera, no es un libro y ya, es la revelación del Dios viviente. Por lo tanto, merece respeto, reverencia y obediencia. Número 2, no se puede añadir ni quitar. Dios no necesita, mis hermanos, y esto grábeselo, Dios no necesita nuestras adiciones ni nuestras omisiones. Su palabra es completa y es suficiente. Número 3, hay consecuencias para los que la adulteran. Por ejemplo, las plagas escritas en el libro caerán sobre los que se atrevan a modificarlo. No es un asunto menor esto, mis hermanos, esto es muy serio. Número 4, Jesús mismo lo garantiza, el mismo Cristo lo garantiza. No es una opinión humana, es el testimonio personal del Señor Jesús enfatizado con un pleonasmo que nos obliga a prestar atención a lo que está diciendo. Y por lo tanto, la pregunta para hoy, para nosotros es la siguiente. Jesús mismo testifica, yo mismo advierto, no añadas, no quites. Pregunto, ¿cómo tratas tú la palabra de Dios? ¿Cómo la tratas? ¿La manejas con reverencia? ¿La predicas con fidelidad? ¿La obedeces con humildad? O pregunto, ¿o te has atrevido a añadirle o quitarle según tu conveniencia? Solamente usted, donde está escuchándome y viéndome, podrá responder esta pregunta o estas preguntas. Amén. La advertencia sigue vigente, mis hermanos, sigue vigente, no se ha detenido, sigue fresca. El testimonio continúa y el que tiene oídos para oír, oiga. La advertencia, mis hermanos, no es para un grupo anónimo, es personal, individual, así de simple. El texto dice, todo aquel que oye. En griego viene de la frase, viene del griego pantito akouonti, así como ustedes lo acaban de oír, ese todo aquel que oye. Esto se refiere, mis hermanos, a cada persona que escucha la lectura del Apocalipsis en la congregación, o así como lo estamos haciendo. No es solamente para los escribas o para los líderes, es para todos. Cada oyente, usted que me está oyendo, cada oyente es responsable de no adulterar el mensaje, tanto para usted como para mí. Y a raíz de esto, encontramos una condición posible. Porque luego añade el texto y dice, si alguno añadiere a estas cosas,
Y ojo con esto, me detengo aquí para explicar. En griego, mis hermanos, en el idioma griego, esto que acabo de leer del versículo 18, pongan atención, esto se le llama, o esta es una condicional de tercera clase, usando una palabra en griego que es ean, que significa sí, donde nosotros vemos sí alguno. Ese sí viene del griego ean, con el aoristo subjuntivo del verbo epititemi, que significa añadir. Esto es complejo, pero me detengo aquí porque quiero explicar esto con calma. Vamos a ir punto por punto, ¿de acuerdo? Primero, la primera. ¿Qué es una condicional de tercera clase? Bueno, mis hermanos, en el idioma griego hay diferentes tipos de condiciones. Esta que acabo de mencionar en particular expresa una posibilidad. No está diciendo, y aclaro, no, el texto no está diciendo que va a pasar, sino que podría pasar. Es como decir, es como que alguien llega a decir, si alguien llegara a añadir, en el caso hipotético de que alguien haga esto, es como que se dijera eso el texto. Aquí el aoristo o el uso del aoristo subjuntivo, ¿qué hace? Enfatiza la acción como un todo completo. No es si alguien está añadiendo poco a poco, no. O como si alguien comete la acción de añadir, tampoco. El lenguaje es sencillo, mis hermanos, es sencillo. Está diciendo, si alguien se atreviera a hacer esto, es lo que quiere decir. Y aquí, mis hermanos, pongan atención. Aquí hay una verdad que usted y yo debemos de captar y guardarla en nuestro corazón. La condicional de tercera clase no es una especulación vacía, es una advertencia basada en la realidad de la naturaleza del ser humano. Dios sabe que hay quienes, o sea, hay personas, Dios lo sabe, que por orgullo, por ignorancia o por malicia van a intentar alterar la palabra de Dios. Dicho sea de paso, ustedes lo saben mejor que nadie, la historia de la iglesia está llena de ejemplos de personas que han añadido tradiciones humanas, nuevas revelaciones o doctrinas extrañas y también de quienes han quitado verdades incómodas del texto bíblico para poder adaptar el evangelio a sus preferencias y suavizarlo. Por ejemplo, la gramática nos enseña, mis hermanos, que la advertencia es sumamente seria. El hecho de que sea una posibilidad, no una certeza, no disminuye su gravedad, porque no la disminuye. Al contrario, la hace más urgente. Es decir, podría suceder y debemos estar vigilantes. Así como, por ejemplo, un papá le advierte a su hijo el peligro de un cable eléctrico, no porque esté seguro de que el hijo va a tocar el cable eléctrico, sino porque la posibilidad es real. ¿Qué hace Dios? Dios advierte sobre la adulteración de su palabra. Por lo tanto, esta construcción, mis hermanos, esta construcción gramatical tiene un eco profundo también en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Deuteronomio 4:2 dice el texto, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni quitaréis de ella. Proverbios 36 dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. El mismo Señor Jesús, al usar esta advertencia, mis hermanos, está conectando su revelación con la tradición profética del Antiguo Testamento, mostrando que la integridad de la palabra de Dios ha sido siempre una preocupación divina. No es una novedad del Nuevo Testamento, mis hermanos, es el mismo Dios que siempre ha protegido su revelación. Por lo tanto, mis hermanos, esta advertencia no es para asustar a los creyentes, no, mis hermanos. No como salió la semana pasada una persona comentando ahí de forma despectiva los aleluyos, metiendo miedo para luego vender esperanza. No, mis hermanos, no caigan como esta persona. Esta advertencia no es para asustar a los creyentes, sino para proteger la pureza del evangelio. Cuando alguna persona añade a la palabra tradiciones humanas, nuevas revelaciones, nuevas doctrinas extrañas, está poniéndose en una posición sumamente peligrosa. Y cuando alguien quita de la palabra, ojo con esto, cuando alguien quita de la palabra, negando partes que no le gustan, omitiendo verdades incómodas, está haciendo exactamente lo mismo. La condicional de tercera clase, mis hermanos, nos recuerda a ustedes y a mí que la posibilidad es real y que debemos estar vigilantes. Además de todo esto, mis hermanos, esta advertencia nos llama a la humildad. Si la palabra de Dios es completa y suficiente, entonces usted y yo no necesitamos añadir nuestras propias ideas ni quitar las que nos incomodan. Nuestra tarea no es mejorar la palabra, es someternos a ella. Y la condicional de tercera clase nos recuerda que el que se atreva a modificarla enfrenta y enfrentará las consecuencias. Amén. Entonces veamos la consecuencia que es terminante. El aviso es terminante, dice la palabra. Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ojo con esto, el verbo, mis hermanos, que encontramos ahí, que el verbo traerá sobre, en griego viene de una palabra griega que es epitesei. Y esta está en futuro indicativo en voz activa del mismo verbo epititemi.
del mismo verbo. Ahora, quiero que observemos algo que es sumamente fascinante. Es el mismo verbo que se usó para la palabra añadir. Es el mismo. Sí, ahí como ustedes lo ven, es el mismo verbo que se usó para la palabra añadir. Por ejemplo, los traductores de la Reina Valera 1960 captaron correctamente, ¿verdad?, las dos sombras de significado de este verbo. El primer uso que se da es añadiese, la acción de poner algo adicional. Y el segundo es traerá sobre, que es pondrá encima, la acción de colocar algo sobre alguien. La idea es sumamente poderosa cuando nosotros comprendemos esto. De la misma manera como el que añade pone algo adicional en el libro, Dios pondrá sobre él las plagas del libro. Aquí hay una correspondencia perfecta. El castigo se ajusta al delito. Ajá, así como lo oyen, el castigo se ajusta al delito. Y pongan atención, esta correspondencia no es pura casualidad, es un principio bíblico profundo. En toda la escritura nosotros vemos a Dios actuando con justicia poética. El castigo se adapta al pecado. Por ejemplo, Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Ajá, la tierra producirá espinos y cardos. Génesis 3 del 17 al 18. Se ajusta. Número 2. El faraón ordenó matar a los hijos de los hebreos. Su propio hijo murió en la plaga. Éxodo 11:5. El siervo que no perdonó a su deudor fue entregado a los verdugos. Mateo 18:32 al 34. Y número 4, los que se regocijaron con la muerte de los dos testigos recibieron juicio. Apocalipsis 11, versículo del 10 y versículo 13. Entonces aquí nosotros vemos un principio claro. Con la misma medida con que midas, seréis medidos. Lucas 6:38. El que añade a la palabra de Dios está en esencia diciendo que la palabra de Dios es insuficiente. Y Dios en su justicia le añadirá las plagas escritas en el libro. No es venganza, es justicia. No es arbitrariedad, es correspondencia. Por ejemplo, el verbo que nosotros encontramos, ¿verdad? Epititemi en el Nuevo Testamento. Este verbo, mis hermanos, se utiliza en varios contextos que nos ayudan a nosotros a entender la fuerza de este verbo. Se utiliza para imponer, por ejemplo, las manos en Hechos 6:6, para poner un yugo en Hechos 15:10 y para añadir algo en Gálatas 3:15. En cada uso de esta palabra o este verbo implica una acción deliberada de colocar algo sobre alguien. Así, mis hermanos, el que añade a la palabra está poniendo algo sobre ella. Dios en respuesta pondrá sobre él el castigo. Es la misma mano, pero en dirección opuesta. Además de todo esto, mis hermanos, ¿verdad? La voz activa, ¿verdad?, indica que Dios mismo ejecutará la acción. No, ojo, Dios no delega el juicio o enjuicio a otra persona o a otro, no. Él, Dios, personalmente traerá las plagas sobre el que adulteró su palabra. Esto, mis hermanos, subraya la gravedad del asunto. No es un castigo impersonal, es la mano directa de Dios sobre el ofensor. Entonces, esta advertencia, mis hermanos, como aplicación, esta advertencia nos confronta con una pregunta a ustedes y a mí. ¿Cómo tratamos la palabra de Dios? ¿La manejamos con reverencia o la estamos ajustando a nuestras preferencias? Vean, mis hermanos, cuando usted y yo añadimos tradiciones humanas, nuevas revelaciones o doctrinas que no están en la Escritura, estamos en terreno peligroso y lo estamos estudiando. Cuando quitamos partes que a usted y a mí nos incomodan, el juicio, la santidad, la obediencia, estamos haciendo exactamente lo mismo. La consecuencia es real y es severa. Y aquí hay una verdad que debe de calar profundo en ustedes y en mí. El castigo se ajusta al delito. No es una condena arbitraria, es una justicia perfecta. El que se atreve a añadir a la palabra de Dios está desafiando la autoridad del Creador. Y el Creador en su justicia, ojo con esto, el Creador en su justicia responderá con una medida correspondiente o que corresponde a la ofensa. No hay escapatoria, no hay apelación, no hay dónde esconderse. Aquí también, mis hermanos, y vean qué interesante, porque aquí, en todo esto, para seguir avanzando, encontramos un juego de palabras divino. Nosotros podríamos tomar el texto y podríamos parafrasearlo de esta forma. Si alguien añade algo a este libro, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Esto es como le puedo decir, es como un eco divino. La misma palabra que describe el pecado describe el castigo. Qué interesante. Dios toma muy en serio la integridad de su palabra. Por ejemplo, Proverbios 36 ya lo advertía. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Pero aquí la advertencia es aún más severa. No solo será reprendido, sino que recibirá las plagas del libro. Amén. Veamos
También ahora en esta parte las bendiciones y los juicios. El Apocalipsis, mis hermanos, para ya ir terminando, el Apocalipsis, mis hermanos, es un libro que contiene bendiciones y juicios. Las bendiciones son para los que guardan las palabras de la profecía. Lo vimos en el capítulo 22, versículo 7. Los juicios son para los que tuercen o adulteran el mensaje, añadiéndole o quitándole. No hay término medio, no hay zonas grises. O guardas o adulteras, no hay término medio. O eres bendecido o eres castigado. Entonces, veamos lo que esto significa para nosotros el día de hoy. Esta advertencia, mis hermanos, nos enseña varias cosas. Como número uno, la palabra de Dios es completa. No necesita adiciones humanas, no necesita revelaciones, no necesita revelaciones nuevas, ¿verdad? Que la mejoren. Es suficiente. Número dos, la palabra de Dios es sagrada. No se puede manipular según nuestras preferencias. No se puede ajustar a nuestras conveniencias. Número tres, hay graves consecuencias para los que adulteran. Dios no toma esto a la ligera ni en chiste. Las plagas del libro caerán sobre los que se atrevan a modificarlo. Y número 4. Cada oyente, usted y yo, es responsable. No vale excusarse diciendo, es que mi pastor así me enseñó. Él me enseñó así. No, mis hermanos. Cada persona que oye es responsable de lo que hace con la palabra de Dios. Entonces, la pregunta para el día de hoy y terminar es, si Dios toma tan en serio su palabra, ¿cómo la tratas tú? ¿Cómo tratas tú la palabra de Dios? ¿La estudias con reverencia? ¿La predicas con fidelidad? ¿La obedeces con humildad? ¿O te has atrevido a añadirle o quitarle según tu parecer? Usted responderá dónde está. La advertencia sigue vigente y el que tiene oídos para oír, oiga. Por lo tanto, cerramos, mis hermanos. Hasta aquí hemos llegado al corazón del capítulo final y las palabras de Jesús siguen resonando con una claridad que debería llenarnos de asombro y de reverencia. Jesús dijo, yo, Jesús. No es un título, no es una metáfora, es su nombre humano, el mismo que le pusieron en Belén, el mismo que José y María pronunciaron, el mismo que los discípulos usaron, el mismo que Esteban invocó mientras lo apedreaban. Ese Jesús, el hombre que caminó sobre la tierra, que tuvo hambre, que tuvo sed, que lloró, que sangró, que murió, es el mismo que hoy está sentado a la diestra del Padre y que viene otra vez. Jesús es la raíz y el linaje de David, es el creador de David porque es Dios y es el descendiente de David porque es hombre. En él, mis hermanos, en Jesús se cumplen todas las promesas del pacto davídico. El trono de David será restablecido para siempre porque él se sienta en él. Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana, la que anuncia que la noche termina y el nuevo día comienza. Para los que lo esperan, ¿verdad? Esperan su venida, no van a ser tinieblas, sino un amanecer. Para los que lo rechazan, será el juicio final. Y luego viene la invitación. El espíritu y la esposa, el que oye, el que tiene, ¿verdad? Como lo vimos, el que tiene sed, el que quiera, todos son llamados a venir. No hay exclusiones, no hay condiciones, no hay precio. El agua de la vida es gratuita. La única condición es tener sed y querer beber. Pero también viene la advertencia, mis hermanos, la más seria de todo el libro. No añadir ni quitar. Porque la palabra de Dios es completa, es suficiente, es sagrada. Añadirle, mis hermanos, es decir que Dios quedó corto. Que Dios no sabe lo que hace. Quitarle es decirle a Dios que se excedió. Ambas son blasfemias. Y Jesús, mis hermanos, enfatiza esta advertencia con un pleonasmo. Yo mismo testifico. No es un ángel, no es un profeta, es Jesús personalmente quien advierte. La pregunta, mis hermanos, que este pasaje nos deja es simplemente simple y es directa. ¿Conoce usted a este Jesús? ¿Conoces a este Jesús? ¿El Jesús humano que entiende tus debilidades? ¿El Jesús divino que tiene poder para salvar? ¿La estrella que anuncia el amanecer? ¿Has oído su invitación? ¿Tienes sed? ¿Quieres beber? ¿Respetas su palabra? ¿La tratas con reverencia la palabra de Dios? ¿Te has atrevido a añadirle o a quitarle? Porque el mismo Jesús que dice, ven, es el mismo que dice, no añadas. Y el que viene pronto, viene con galardón. Y es aquí, mis hermanos, para cerrar, es aquí donde yo tengo que hablarle directamente a usted, a su corazón. Quizás usted me ha escuchado hoy y ha visto este video, ¿verdad? Y ha escuchado hablar de Jesús, pero solamente usted lo ha entendido como un personaje histórico, como un maestro de moral, como alguien que vivió hace 2000 años y ya. Pero usted no lo conoce como tu Jesús. Hoy, mis hermanos, hoy, amigo y amiga, hoy se presenta ante usted con su nombre humano, yo, Jesús, el mismo que murió en la cruz por tus pecados, el mismo que resucitó al tercer día, el mismo que ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, el mismo que viene otra vez. Y te hace, mejor dicho, una invitación. El que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Le pregunto a usted, ¿tienes sed? ¿Sientes ese vacío que nada lo llena?
esa inquietud que no se calma con placeres, con éxitos, con relaciones. Esa sed es real y solo Cristo puede saciarla. No tiene que pagar nada usted, amigo, amiga, no tiene que pagar nada, no tiene que merecer nada. El agua de la vida es gratuita, solo tienes que venir, solo tienes que querer. Pero también hay una advertencia: no añadas, no quites, no inventes otro evangelio, no mezcles la verdad con mentiras. No se atreva a modificar lo que Dios ha dicho. Hoy la puerta sigue abierta, hoy la invitación sigue en pie, hoy usted puede venir. Amén. Entonces, si usted hoy escucha su voz, no endurezca su corazón, porque el tiempo se acaba y se acabará. Y cuando Él venga, y vendrá, ya no habrá más oportunidad. Amén. Mis hermanos, un gusto, un placer. Que pasen una buena noche. De verdad, gracias por el espacio, por prestar sus oídos a escuchar la palabra de Dios. Comparta esto con alguien más, ¿verdad? Y no se quede nada más con esto. Compartan la palabra con aquellas personas en su trabajo, con sus amigos. Sea luz, sea ejemplo de Jesús. Muestra a Jesús en su vida. Vamos a orar para terminar. Padre bendito, gracias te damos por esta noche, por tu palabra, Señor. Cómo nos ha alumbrado, cómo nos has enseñado con tu palabra. Esta palabra no solamente nos ha confrontado, sino que también nos ha hecho ver nuestra condición. Nos has dicho, Señor, que podemos acercarnos a beber de ti, Señor, gratuitamente, sin condiciones, sin precio. Pero también, Señor, a cuidarnos de no añadir, de no quitar de tu palabra, a decirla, hablarla, enseñarla y estudiarla tal cual como está. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra, a ser fieles a mantenerla tal cual como es. En el nombre de Cristo Jesús. Yo oro por mis hermanos, oro por mis hermanos, hermanas, por sus familias, oro por los matrimonios, por cada persona aquí representando a su hogar. En el nombre de Jesús, Señor. Visítalos, llénalos de tu presencia a cada uno de ellos. Trae salvación, Señor. Que tu gracia y misericordia llegue a ellos el día de hoy. Que hoy ellos puedan nacer de nuevo. En el nombre de Jesús. Te doy gracias por esta noche, Señor. Y en tus manos encomendamos toda nuestra vida, nuestras familias, nuestros trabajos, Señor. Todo nuestro ser y todo lo que somos a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como dije, un gusto, un placer, que pasen muy buena noche y no se pierdan el siguiente, porque ya estamos a punto de terminar y tenemos este domingo, ¿verdad? Reunión dominical, el lunes el espacio de oración a las 8 de la noche y ahí seguimos con el estudio y nos vemos en los siguientes estudios, también aparte de estudios individuales también, en el nombre de Jesús. Los amamos un montón, que descansen, bye bye.